¿Se acuerda del símbolo del teatro, del ícono? Comedia, tragedia, comedia, tragedia. Finales felices y finales tristes, tal como la vida. Por eso algunos han llamado al teatro como una de las artes de la vida. Alegría, tristeza. Igual teatro, igual vida. Todo esto para comenzar un nuevo capítulo de Leer más Teatro, su programa favorito de los días domingos en la mañana. Hoy pretendo hablar de un escritor que a mí me gusta bastante. Es este jovenzuelo llamado Eurípides, autor de obras bien conocidas como Medea, como Las Troyanas, como Ifigenia en Áulide, como Electra. Tiene 19 obras obras que se pudieron recopilar. Sófocles y Esquilo corrieron menor suerte y cada uno tiene 7 obras. Cuando buscamos sus libros, Eurípides es el que salió ganando. De él tenemos más obras. Eh, y Eurípides es uno de los escritores que a mí me llama la atención, es uno de mis escritores favoritos, debo decir. Porque es uno de los autores que hizo algunas cosas diferentes en su época. Cuando se habla de la historia del teatro griego, siempre se menciona a la famosa triada. Esquilo, que es el más viejo, es el más solemne, se dice. Luego viene Sófocles, que para Aristóteles en su poética vendría siendo como el autor perfecto, con sus tragedias perfectas como Edipo Rey. Y luego está Eurípides, que es el que desordena un poco la tragedia. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, él no necesariamente termina de manera triste las obras. Hay algunas de sus, de sus piezas para teatro que tienen final feliz, como por ejemplo Ifigenia en Áulide. Es una obra que está interesante de leer para encontrarnos con que hay tragedias que tienen desenlaces diferentes a los que uno está acostumbrado, como en Edipo Rey, como en Antígona, como en la Orestiada. Hay algo diferente acá en este escritor. Además, algo que a muchos le llamó la atención en su tiempo, y quizás esto le trajo algún problema a Eurípides, fue que él era un poquito más desconfiado de lo religioso, ¿sí? Él es un poquito más insolente con los dioses. Y por acá les voy a leer un par de citas que preparé. En Orestes, Menelao dice: todo lo que depende del destino es servidumbre, según los sabios. Fíjense, el destino que es tan importante, por ejemplo, en Sófocles, en sus obras más conocidas como Edipo Rey y Antígona, acá alguien lo cuestiona y dice que el destino es como casi una superstición. O, o en Hipólito, que es la obra donde aparece Fedra, ¿sí? Fedra, que es un personaje femenino que después van a retomar otros autores, Racine y Unamuno, por ejemplo, dice: nos dejamos llevar por mitos. Y lo dice una nodriza, un personaje que generalmente tienen poca importancia en otros autores y que en Eurípides cobran relevancia, ¿sí? Esto es importante a la hora de conocer a este autor, ¿sí? Les decía que quizás esto no fue muy bueno para él, incluso por la cantidad de premios que usó, que ganó en su tiempo.
se registran 4 o 5. Acuérdense que los tragediógrafos competían en estos festivales en honor a Dionisio, en que cada autor presentaba 3 tragedias y un drama satírico. Los dramas satíricos son obras un poco más cortas, que son más graciosas, más livianas. Hay otro lenguaje también, un poquito más, usan un lenguaje más común, no tan solemne, no tan culto como en las tragedias. Y Sófocles ganó 15 veces, Esquilo ganó 20 veces su premio, sus coronas de laurel por, por presentar estas obras en estos teatros donde cabían entre 10 a 15 mil personas. ¿Sí? Siempre me imagino cómo habrá sido ir a ver una de estas obras en su tiempo. ¿Sí? Ahora solo lo que nos queda son las recreaciones de algunas compañías o lo que a mí me gusta también, que es leerlas. Cuando leemos obras como las de Eurípides o cualquiera de los otros escritores de tragedias, tenemos que ir pensando en cómo se habrá visto esto para el público de la época. Entonces, tenemos a Eurípides como un autor distinto, un autor un poquito más rebelde, que pone, que es más racionalista también se dice, ¿sí? Incluso a Eurípides se le dice el poeta filósofo, ¿sí? Al lado de los otros conocidos también, Sófocles y Esquilo. ¿Qué más se nos dice de él? Bueno, algo que me parece que ya lo mencioné. La aparición de personajes femeninos bastante potentes, ¿sí? La obra quizás más conocida de Eurípides es Medea, ¿sí? ¿Cómo es la historia de Medea? ¿Alguien se acuerda? Chin, chin, chin. Medea es la esposa de Jasón. Todo esto, para entender Medea, hay que pensar en esta historia de Jasón y los argonautas, o Jason. Jasón y los argonautas que van en busca del vellocino de oro, y Medea lo ayuda, se enamora de él, lo ayuda y se va de su país original y acompaña a Jasón a su patria. O sea, Medea es una mujer extranjera, una forastera. Y se da cuenta que Jasón, en la obra, Jasón se va a casar con otra mujer. ¿Sí? O sea, va a dejar a Medea con sus hijos y Jasón, porque Jasón quiere asegurarle el futuro a sus hijos y se quiere casar con una mujer noble. Medea se va a vengar, ¿sí? Y el desenlace es terrible. Bueno, no les voy a hablar más porque yo estoy pensando hacer un video especialmente dedicado a Medea. Bueno, tenemos el personaje de Medea, tenemos el personaje de Electra, que también toma Sófocles, también toma Esquilo. Y hay una obra muy interesante donde la mayoría de los personajes son mujeres. Acuérdense que en la puesta en escena eran hombres los que hacían todos los papeles femeninos. Las mujeres tenían prohibido actuar. Hay una obra muy interesante de Eurípides que es Las Troyanas, que es la historia de las mujeres de los héroes de Troya. Son las viudas del rey Priamo, de Héctor, ¿sí? Entre paréntesis, para entender muchas de las obras de este periodo clásico, yo voy a recomendar siempre la lectura de las grandes obras de Grecia, que son la Ilíada y la Odisea, que son obras anteriores a este siglo, al siglo V. La Ilíada y la Odisea son del siglo VIII más o menos. Y para entender, por ejemplo, para entender bien las troyanas o para entender a Ifigenia en Áulide, está bueno leer la Ilíada para conocer algunos personajes, algunas situaciones que se viven, ¿sí? De esa manera, la lectura de las obras de Eurípides se logran entender mejor, como las ideas nos quedan un poquito más completas. De Eurípides también se aparecen dos grandes
conceptos de la tragedia, que son, y les traje acá una diapositiva, ibris, y esta palabra bien linda, sofrosine. ¿Qué es la ibris y la sofrosine? Sofrosine, ahí para que copien en su cuaderno, y el término ibris. Esto es la desmesura. Esto es la sensatez. Cuando se habla del género dramático, muchas veces los profes hablamos del conflicto, o sea, de fuerzas que chocan. Acá las fuerzas que chocan en muchas de las obras de este periodo y en las obras de Eurípides es el personaje desmesurado, el personaje, por ejemplo, iracundo, con rabia, que lo podemos ver, por ejemplo, en la Ilíada, con Aquiles, por ejemplo. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo de un personaje que siente mucha rabia. Se habla de la cólera de Aquiles en la Ilíada. Acá lo mismo nos vamos a encontrar con algunos personajes que quieren venganza. Por ejemplo, en la obra Electra, ¿sí? Que es la historia de Electra y su hermano Orestes, que van a vengar una muerte, la muerte del padre, ¿sí? Padre que fue asesinado por su esposa, que se llamaba Clitemnestra, ¿sí? Hay muchos personajes que están en esa tensión, y hay personajes que son los sensatos. Por ejemplo, en Ifigenia en Áulide, Ifigenia es hija del rey Agamenón y que debe ser sacrificada para que el ejército aqueo pueda llegar a buen término y triunfar en Troya. Ifigenia accede a ese sacrificio. La sofrosine o sofrosín es la virtud, ¿sí? Personajes que no se quieren casar, que quieren permanecer castos, como en la obra Hipólito, donde aparece Fedra. Fedra es la madrastra de Hipólito, que se enamora de su hijastro. Su hijastro se quiere mantener en soltería. Esa es la virtud de él. Esa es su sensatez, su sofrosine. Y lo que hace Fedra, y que no les voy a contar porque la idea es que ustedes se entusiasmen y lean, es su ibris, es la desmesura, es, como dicen acá en Argentina, el sacarse, el estar sacado. Eso aparece en estas obras. Bueno, falta poco para ir terminando. Un datito más de Eurípides. Hay una obra chilena de principios del siglo XX que se llama La viuda de Apablaza. Es la historia parecida, una versión del campo de Chile, es una versión de Hipólito, la historia de Fedra y del hijastro. ¿Sí? Esa obra es famosa por lo que hizo el autor, de llevar un mito griego de esta cultura que siempre se tiene como lo más alto, a nuestro campo. Juan Radrigán tiene una versión de Medea que se llama Medea Mapuche, una obra que se estrenó por ahí por el 2000, 2001 y que me parece que está publicada como para buscar. Y por supuesto las versiones un poco más anteriores de Fedra, que hizo Miguel de Unamuno y Racine en el siglo XVIII, por ahí. Bien, recomendaciones. Hay una gran obra también de Eurípides que recomiendo, que son Las Bacantes, donde aparece por primera vez, dentro de todas las obras de estos escritores que he mencionado, como personaje aparece el dios del teatro, que es Dionisio. Sugiero que le echen una miradita a un cuadro que se llama La Tempestad de Giorgione. José Ricardo Morales, mi maestro, hizo una interpretación acerca de ese cuadro que tiene que ver con Las Bacantes, donde aparece este dios que es tan importante para el teatro. Bueno, ojalá alguien se entusiasme, se consiga los libros. Hay ediciones re económicas como estas, y por supuesto las que ya he mostrado en otra ocasión, como las de ediciones Griegos, que son 2 tomos, con muchas notas, con muy buenas introducciones. Así que ojalá se entusiasmen y, bueno, a leer. Vamos a leer estas obras del capo. Chau.